Jesucristo descendiendo por primera vez en su segunda venida con el nombre nuevo. Ese es el título para esta noche. Esperamos que la gloria de Dios descienda sobre todos nosotros en su nombre nuevo y eterno. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago, declarando que Él es nuestra cabeza, nuestro profeta, que en este tiempo final Dios está hablando solamente por Él y que el mensaje que vamos a leer está apoyado 100% en las palabras de Él. Así que cualquiera que lo pueda escuchar en cualquier lugar donde llegue o donde ustedes lo escuchen, sepa que es William Soto Santiago diciendo 100% la verdad. Y el pueblo de Dios solo le cree al profeta. Abrimos la primera página, mensaje, la revelación de los 7 sellos por William Marion Branham. Página 131 de los sellos. Y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús, el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. ¿Dónde sería revelado el nombre nuevo? En los truenos. Año 2016. Cuando Jesús subió al cielo victorioso, recibió un nombre nuevo. Y por eso en Apocalipsis capítulo 19 aparece con un nombre que ninguno conoce sino Él mismo. Capítulo 19, verso 11 en adelante dice: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es Cristo, dice el ángel. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. No es el nombre Jesús, porque el nombre Jesús todos los cristianos lo conocen. Y personas que no son creyentes también. Al leer la Biblia o al leer la historia de Israel, este es uno de los secretos grandes de la Biblia, el nombre nuevo del Señor. ¿Cuál es un secreto o un misterio grande de la Biblia según William Soto Santiago? El nombre nuevo del Señor. Eso lo dijo en el año 2016 en Calley. Vamos al año 2010 en Luna, México. O sea que no es el nombre Jesús o Yeshua, ese fue el de su primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Algunas personas se pueden preguntar, pero ¿cómo puede ser posible que no sea con el nombre que Él tuvo, que Él usó en su primera venida? Vamos a ver si Cristo si Él dice que tiene un nombre nuevo. Si Él lo tiene, pues lo va a usar. Él recibió un nombre que es sobre todo nombre cuando subió al cielo. Recibió un nombre superior al de los ángeles. Gloria a Dios. Año 2010. Año 2009, predicado un sábado 7 de noviembre, los santos del Altísimo poseyendo el reino de Dios, el quinto imperio. Dice así el profeta: es Cristo el que dice que Él tiene un nombre nuevo, y si Él lo dice, así es. ¿Cómo será su segunda venida? Pues lo están esperando con el nombre Jesús, pero Él dice que tiene un nombre nuevo. Hay que vigilar eso. Año 2013, en Calley, Puerto Rico. Cristo, cuando subió victorioso al cielo, luego de resucitado, recibió un nombre nuevo. Así que la fe para el rapto va a girar alrededor de su segunda venida y su nombre nuevo que Él usará para su segunda venida. Qué bonito esto, ¿verdad? Año 2013. Año 1975. Por eso, en el libro de los sellos, páginas 130 y 131, dice: por eso claman,
gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Porque Él recibió un nombre nuevo cuando ascendió a los cielos. Y cuando viene por segunda vez, ¿qué pasa? Viene con ese nombre nuevo. Otra vez las negrillas dice, porque Él recibió un nombre nuevo cuando ascendió a los cielos. Y cuando viene por segunda vez, ¿qué pasa? Viene con ese nombre nuevo. 1974. Bueno, y si cuando ascendió recibió un nombre nuevo, ahora cuando baje, tiene que venir con el nombre nuevo. Cuando baje manifestado en carne, revelado como el Hijo del Hombre, tiene que traer el nombre nuevo. Año 2011, en Cali, Colombia. El Hijo del Hombre manifestándose es nada menos que la teofanía, el ángel del pacto, el Espíritu Santo en un profeta manifestándose, como lo hizo en el reverendo William Branham, lo volverá a hacer en este tiempo final. Quiero que pongan atención, esto es 2011, a toda la audiencia, por favor, escuchen las palabras del ángel de Jesucristo. El Hijo del Hombre manifestándose es nada menos que la teofanía, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, o sea, ese es Dios, en un profeta manifestándose, como lo hizo en el reverendo William Branham, lo volverá a hacer en este tiempo final. O sea que primero lo hizo en el reverendo William Branham y ahora lo hace en el reverendo William Soto Santiago. Gracias a Dios, ¿verdad? Año 2015. Eso fue predicado en Villahermosa, Tabasco. Tenemos la promesa de la manifestación del Hijo del Hombre. Ya tuvimos la primera parte de esa manifestación correspondiente al tiempo final en el reverendo William Branham. Era el Hijo de Dios, Cristo en un profeta, en un Hijo del Hombre. Cristo, el Hijo del Hombre en un Hijo del Hombre, un profeta, para cumplir la primera parte de esa promesa correspondiente al tiempo final, y falta una parte que será cumplida en este tiempo final. Entonces en el 2015, ¿qué nos dice el profeta William Soto? Que la segunda venida de Jesucristo se cumplió primero en William Branham. Dios, el Hijo de Dios, la teofanía, el ángel del pacto encarnado, y falta la última parte que se cumple en el quinto Elías. 1976. Ya vino en Jesús, en aquel allá en su primera venida, pero ahora no viene en Jesús. No en aquel mismo velo de carne, sino que ahora viene en otros dos velos de carne. En Elías primero y en Moisés después, porque ese es el orden de su segunda venida. Ese es 1976, ¿verdad? Y acabamos de leer 2015 y dice ¿qué? Lo mismo. Gracias a Dios. Año 76. 2016. Año 2016, predicado en Cali, Colombia. Por lo tanto, la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final tiene la promesa de su manifestación en el continente americano. Ya tuvo una parte a través del cuarto Elías, a través del reverendo William Branham, y tendrá otra parte en el quinto Elías en el día postrero. Pensemos en dónde el ángel ha cambiado el nombre. Pensemos en dónde el ángel ha cambiado su mensaje. Es un mensaje incambiable. 2016, ¿verdad? Esto es algo maravilloso. 1976. Ahora fíjese, cuando el Señor apareció allí, estaba el nombre de Dios. Por eso Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Ahora vemos que ese nombre que Él tenía, con el cual Él vino, con el cual Él apareció en esta tierra, con el cual Él fue llamado, ese no era el nombre de un hombre, sino el nombre de Dios puesto en su manifestación en carne.
La palabra encarnada se llamaba Jesús. La palabra encarnada hoy tiene el nombre eterno de Dios, el cual nosotros conocemos y por eso es que lo usamos. No el nombre de un hombre, es el nombre de Dios que estuvo puesto en su manifestación en carne humana. Ese nombre es el nombre del que está dentro y que lo manifiesta y lo da a conocer cuando se manifiesta en carne humana. Por eso usted encuentra, Juan trató de adorar el velo de carne y no le fue permitido. ¿Ve usted? Porque a quien hay que adorar es al que está dentro del velo de carne. Porque ese es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. ¿El que está dónde? Dentro del velo de carne. Bien. Y ya sabemos que cuando el Señor descienda, como tiene dos partes su segunda venida, cuando Él descienda, tiene que bajar y tener el nombre nuevo en esa primera parte. 1976. En el mensaje titulado Comida espiritual en su debido tiempo, o alimento espiritual en su debido tiempo, predicado el 18, mes 7, año 65, para que usted lo pueda conseguir allá en el suyo, dice, en Malaquías 4, él dijo que Jesucristo descendería. ¿Dónde dice que descendería? En Malaquías 4, qué tremendo. En Malaquías 4 él dijo que Jesucristo descendería y se personificaría a sí mismo en carne humana. ¿Quién descendería? Jesucristo. ¿Dónde dice que descendería? En Malaquías 4. Dice que Jesucristo descendería y se personificaría en carne humana. El cumplimiento de Malaquías 4, ¿qué es? Es Dios manifestado en carne humana. Por eso usted encuentra en otro mensaje, no recuerdo cuál es, donde dice, el Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo. ¿Quién era el que está en William Branham? El mismo Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que está en el quinto Elías? El mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo encarnado. El cuerpo es otro, pero el que está dentro es el que se encarnó en ese cuerpo, el que descendió y se metió ahí en ese cuerpo humano. En ese, nuestro hermano Branham. El que se metió dentro de nuestro hermano Branham, ¿quién fue? El Señor Jesucristo en toda su plenitud. Y cuando Dios está metido en un hombre en toda su plenitud, ¿qué es eso? Dios hecho carne. Entonces vea usted que el mismo Señor Jesucristo descendería del cielo conforme a Malaquías 4:5 y se personificaría en carne humana. ¿Y qué es ese? Ese es el esposo, es la venida del esposo. Oh, cuán glorioso es esto, hermano. Como William Soto Santiago es tan perfecto en su mensaje, ¿verdad? Todas las fechas dice lo mismo. 1974. Él prometió que el Hijo del Hombre se manifestaría en este día. Y la manifestación del Hijo del Hombre no es otra cosa sino Dios hecho carne, Dios en un cuerpo humano. En aquel tiempo, Dios tuvo que crear un cuerpo en el vientre ¿de dónde? ¿Por qué causa? Porque a causa de que los demás cuerpos que había sobre la tierra, los demás seres humanos todos estaban manchados con el pecado. Y Dios no podía meterse en toda su plenitud en una persona que tuviese la mancha del pecado. Por lo tanto, tuvo que crear uno. O sea, Jesucristo. Para entonces Él llevar a cabo el sacrificio a través de ese cuerpo. Y así nosotros poder obtener la redención. Pero ya cuando Él va a retornar por segunda vez, ya sobre esta tierra hay personas que han sido redimidas. Y están lavadas con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y están limpios de todo pecado. Y al estar limpio de todo pecado, en cualquiera de los hijos de Dios que Él quiera meterse en toda su plenitud, lo puede hacer. Entonces Dios tiene que escoger a algunos de nuestros hermanos para Él meterse y manifestarse como el Hijo del Hombre. Y ya sabemos que uno de nuestros amados hermanos fue el escogido por Dios para ese propósito. El séptimo mensajero. ¿Qué si hubiera sido usted? Pero no se desanime porque usted deseó haber sido usted. Ahora recuerde que eso, el ser el instrumento de Dios para Él manifestarse en toda su plenitud, eso conlleva mucha responsabilidad y las consecuencias son duras.
Le llamaron desde Dios hasta diablo. Pero esa gente ninguno obtuvo la revelación de quién era el Hijo del Hombre. Y recuerden que el Hijo del Hombre no es el hermano Branham. El Hijo del Hombre es el que está dentro de él. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. Cristo en el Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre manifestándose, ¿qué es? Leyéndole el corazón a la gente. Revelándole los secretos de los corazones. ¿Vimos eso? ¿Vimos eso? Entonces vimos la manifestación del Hijo del Hombre aquí en la tierra en carne humana. El Hijo del Hombre es Cristo metido en un cuerpo humano. El cuerpo humano no es Cristo. El cuerpo humano es uno de nuestros hermanos, como lo pudo haber sido usted. Pero Dios había escogido al séptimo mensajero. Tenemos que saber hacer la separación entre el instrumento y aquel que usa el instrumento. El instrumento es uno de nuestros hermanos, pero el que está dentro del instrumento es Dios en toda su plenitud. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre hoy? Un profeta grande, el más grande de todos los profetas que ha habido sobre la tierra. Ese es Malaquías 4:5. Eso está correcto, pero el profeta dice, el Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo. No que el hermano Branham sea el Señor Jesucristo, sino que el que está dentro de él, ¿ve usted? No es solamente profeta. ¿Quién es el Hijo del Hombre hoy? Un profeta, y más que profeta, el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de David. ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Tienen ustedes la revelación de quién es? Ustedes saben que Él es el Hijo de David hoy. Él es el Hijo de David. O sea, el hermano William Soto dando testimonio de que la primera venida del Señor se cumplió. Esa primera parte se cumplió en William Branham. O sea que William Marion Branham es la segunda venida del Señor en su primera parte. Dicho el 2016, 2015, 2013, 2009, repitiéndolo una y otra vez. 1974. Recuerdan que Juan dice, yo me postré delante del ángel para adorarle. Y él me dijo, levántate, no lo hagas, adora a Dios. Dios es espíritu y a Dios se adora en espíritu. No se puede uno postrar delante de un hombre y adorar a Dios a través de un hombre. No, Señor. A Juan no le fue permitido adorar porque él se postró delante del ángel. Cuando la novia adora a Dios en el nombre nuevo del Señor, él no está adorando al ángel, él está adorando a Dios. Y cuando alguien malentiende las cosas, como las malentendió Juan en esa ocasión, él sabía que Dios tenía que ser adorado bajo ese nombre nuevo. Pero se postró delante del ángel y el Señor le dijo, no, levántate. El ángel le dijo, no, levántate, así no es. Es en espíritu que hay que adorar a Dios, bajo ese nombre, pero en espíritu. Juan sabía que el ángel tenía el nombre nuevo del Señor. Juan sabía que Dios sería adorado bajo ese nombre nuevo, pero no podía ser adorado en carne humana. No podía ser adorado el ángel, el mensajero no podía ser adorado, sino Dios. Y Juan se postró delante del mensajero. Usted no se puede postrar delante del mensajero, ni delante de algún retrato del mensajero, ni de ningún retrato del Señor tampoco. Usted se tiene que postrar delante de la presencia del Señor, bajo ese nombre nuevo, y con eso no está adorando un hombre, sino a Dios. Recordemos que esa fue la causa por la cual Juan entonces le fue dicho, levántate. Si usted viene y empieza, oh hermano Branham, te adoro, levántese de ahí, no esté haciendo eso. Eso fue lo que le fue dicho a Juan, levántate, adora a Dios. Dios es espíritu, adóralo en su nombre nuevo, pero no adore a aquel. No adores a aquel que tenía el nombre nuevo, sino adora a Dios bajo su nombre nuevo, pero no adora a aquel que trajo el nombre nuevo. No adores al profeta, no adores al ángel, adora a Dios. Qué clarito todo, ¿verdad? Por eso es que los hermanos se confunden y piensan que hemos vuelto a la séptima. No, estamos en la segunda venida del Señor, que tiene dos partes. Y la primera parte se cumplió en ese hermano William Branham. Y la segunda parte de esa venida en William Soto Santiago. 1976. Bueno,
Ya hemos visto que la novia está casada y está embarazada. ¿Embarazada para qué? Para parir un hijo de esta edad. Para parir un hijo de esta edad. En el tiempo de Lutero fue parido un hijo. ¿Y fueron qué? Luteranos. ¿Llevó el nombre de quién? Del velo de carne que Dios usó para traer la palabra simiente para esa edad y engendrar el hijo. Y tuvo que llevar el nombre de Lutero. El de Wesley tuvo que llevar el nombre de Wesley. Y así el de hoy tiene que llevar por obligación. Oiga, y así el de hoy tiene que llevar por obligación el nombre del velo de carne que Dios usó para engendrar ese hijo a la novia. Porque es el único tiempo en que el velo de carne tiene el mismo nombre que tiene el que está dentro del velo de carne, Dios. Oh, esto vale la pena leerlo nuevamente. Dice William Soto, y así el de hoy tiene que llevar por obligación el nombre del velo de carne que Dios usó para engendrar ese hijo a la novia. Porque es el único tiempo en que el velo de carne tiene el mismo nombre que tiene el que está dentro del velo de carne, Dios. ¿Esto necesitará explicación? No. El profeta habla solito. El folleto habla solito. 1976. Encontramos que en la primera venida de Cristo, la primera venida de Cristo es Dios hecho carne. Dios en carne humana, en aquel cuerpo que nació de la Virgen María, el cual fue hecho, formado, creado por el Espíritu Santo sin la intervención humana, sin el sexo. Pero ya en la segunda venida de Cristo, pues ya Él no necesitaba crear un cuerpo, porque ya habían cuerpos en esta tierra los cuales no tenían pecado. Él tuvo en aquella ocasión que crear un cuerpo sin pecado, porque todos los cuerpos que aparecían en esta tierra estaban llenos de pecado. Y solamente lo que se podía hacer con esos cuerpos, esos seres humanos, era solamente cubrir el pecado de ellos a través del sacrificio de ovejas y de machos cabríos. Pero quedaba cubierto y por esa causa el Espíritu de Dios, Dios en toda su plenitud, no se podía meter en ningún ser humano. En una ocasión, cuando le apareció a Abraham en carne humana, Dios mismo tuvo que del polvo de la tierra soplar y hacer un cuerpo, porque no había ningún ser humano sin pecado, porque todos habían venido por el sexo. Entonces Dios no se podía meter en ninguno de ellos en toda su plenitud, solamente en parte. Pero cuando apareció un cuerpo sin pecado, el cual era el cuerpo que vino a través de la Virgen María por creación del Espíritu Santo, entonces en ese cuerpo sin pecado allí habitó la plenitud de Dios. Luego, a través de las edades, pues han habido cuerpos lavados con la sangre de Cristo, en los cuales no hay pecado, porque el pecado fue borrado, fue quitado totalmente, desapareció. Entonces ya para la segunda venida de Cristo, pues Él no necesita crear un cuerpo, o sea, para la segunda venida de Dios en toda su plenitud, para meterse en un cuerpo humano, porque esa es la segunda venida de Cristo. Pues Él no necesita crear un cuerpo, porque ya habían cuerpos creados y en cualquiera de ellos se podía meter. Y Él había determinado, predestinado, que se metería en el séptimo mensajero, en el precursor. En la primera venida no se pudo meter en el precursor, porque el precursor también había venido por sexo, y el pecado estaba en él, aunque cubierto. Pero en el segundo precursor de la segunda venida de Cristo, pues el pecado no estaba en él. Aunque había venido por sexo, pero el pecado había sido erradicado de él a través de la sangre de Cristo. Por esa razón también Él ha prometido que ha de venir en toda su plenitud, como vino en Cristo Jesús, vino en el hermano Branham. Es que el hermano William repite esto una y muchísimas veces. ¿Qué tendríamos que hacer con alguien que nos diga que eso no es verdad? No creerle. No importa quién sea la persona, no creerle, porque es que el hermano William Soto es muy claro. Repite y repite y repite y repite, como quien dice, para que no lo vayan a engañar. 1975, ¿están ustedes ahí? ¿Y están atentos a la palabra? Muy bien. Encontramos entonces que siempre Dios se mete dentro de un cuerpo cuando se manifiesta.
Y Él se manifestó en Cristo en toda su plenitud. Dios estaba allí en toda su plenitud. Y el que estaba dentro de aquel cuerpo era Dios. Y Dios es espíritu, el espíritu eterno. Luego en este tiempo, cuando se ha manifestado nuevamente en toda su plenitud, tenía que estar metido en algún cuerpo. Y sabemos que estuvo metido en el cuerpo del séptimo mensajero, de nuestro amado hermano Branham. Lo dice en 1975. Y en el 2016, ¿qué dijo? La venida del hombre tiene dos partes. Y la primera se cumplió ¿en quién? En William Branham. ¿Cambia el mensaje? Jamás. Ahora le damos las negrillas. El hermano Branham no era Dios, sino que el que estaba metido dentro de ese cuerpo era Dios en toda su plenitud. Pero el hermano Branham era nuestro amado hermano, era uno de nosotros, era el primero de nosotros que llegó a la perfección. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad? Dios no falla. 1974, la posición de la casada, o sea, revisado y publicado en el 97. O sea que esto es legal. Así también es en lo espiritual. La novia está casada con Cristo, porque desde que le fue dada la palabra, entonces ella fue casada delante de Dios, está casada. Encontramos que cuando esto ocurrió en el 1963, la novia está casada. Todo eso fue hecho delante de testigos. Allí los ángeles, los 7 mensajeros estaban allí, todo estaba allí presente. Y delante de Dios la novia está casada. Pero hasta que la novia no lo hace públicamente, aceptándolo públicamente, confesándolo con sus labios, no le es efectivo el beneficio del matrimonio con Cristo. Y yo no sé cuántos lo habrán aceptado, así como cuando recibimos al Señor Jesús, pero hay que recibirlo exactamente igual. Sí, y lo deben hacer. Porque aquí lo está diciendo el hermano William, que si usted no lo acepta públicamente, no le sirve. Dice, no, yo ya me encerré en la casa. No, lo tiene que aceptar públicamente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros aquí? No nos avergonzamos. Creemos esto y lo hacemos público. Y el que lo está diciendo, ¿quién es? Nuestro mensajero. Si quiere buscar un culpable de esto, busca al mensajero que en todas las fechas dice que lo hagamos. Y entonces, aunque está casada con Cristo, al no haber un reconocimiento público y ella hacer en público la aceptación de ese matrimonio y haberlo aceptado a él como el esposo, Dios manifestado en carne, mientras no es aceptado como el esposo, no puede participar de los privilegios y derechos que le corresponde como esposa. Y tiene entonces que seguir actuando y recibiendo los beneficios que le corresponde como novia, pero no como esposa. Eso es un secreto, ¿verdad? Es mejor recibir todos los beneficios de esposa. Pero cuando lo reconoce públicamente, el esposo ha venido y yo lo reconozco. Ha venido en carne humana, se ha manifestado en carne humana en el séptimo mensajero, y yo sé que es el esposo dentro del séptimo mensajero, y yo lo acepto como el esposo, no al hermano Branham, sino al que estaba dentro del hermano Branham, y reconozco el nombre que ha traído, el cual es el nombre como esposo, el cual es el nombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es el nombre como el Hijo de David. Aquí lo reconocemos, aquí lo aceptamos junto con William Soto Santiago. 1975, mensaje ahora veo. ¿Y en quién pensaría que se podría encarnar la palabra de Dios en este tiempo? En el séptimo mensajero, porque él fue el primero de entre nosotros que llegó a la perfección, porque estaba prometido que Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:1 al 7, Zacarías 14:7, Lucas 17:30 y también Malaquías 4:5, y todas esas escrituras cuando se cumpliesen sería la palabra encarnada, Dios encarnado en un hombre.
Y el profeta nos dice también que el Elías de esta edad es el Señor Jesucristo. El Elías de esta edad, Malaquías 4:5, ¿quién es? El Señor Jesucristo. O sea, Dios encarnado en el séptimo mensajero, en nuestro amado hermano Branham. Con eso no estamos haciendo al hermano Branham una cosa que él no es, sino que estamos reconociendo quién es el que estaba dentro de él, el cual era Dios en toda su plenitud. Ahora fíjese, fue el Espíritu Santo encarnado en ese cuerpo, el Espíritu Santo en toda su plenitud. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso. Por eso es que el hermano William Soto, hasta cuando se fue y nos dijo, lean esos mensajes. Por eso nos dijo, en él se cumplió la primera parte de la segunda venida. Claro, y si se cumplió la primera parte de la segunda venida, pues trajo el nombre. Porque cómo iba a bajar el libro de los sellos y a subir a la nube y a ser raptado si no tenía el nombre. William Branham, 1961, mensaje de revelación. No sé si algunos de ustedes lo han leído. Revelación capítulo 5. ¿Lo pueden ver ahí? Y si hay algo que yo siempre quise ser, pongan atención a esto, y deseé de corazón, fue ser un verdadero siervo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Quiero que mi testimonio sea limpio, bien definido, que yo me paré, a pesar de todos mis errores, amándolo con todo mi corazón. Y eso hago esta mañana de todo corazón. Y por causa de eso me obliga a decir que dejo el ministerio. O sea, se apartó del ministerio. Dejo el ministerio. Porque hay algo que surgió entre la gente que me ha obligado a hacerlo. Y es que me han sacado de mi posición de un ministro o un hermano y he sido llamado Jesucristo. Y eso me marcaría como un anticristo. Y yo prefiero encontrarme con Dios como un derrotado antes de encontrarle a Él como un anticristo, arrebatándole a Él, o sea, desplazándolo a Él. Escuché eso hace unos años y pensé que era una broma. Y conocí un par de hermanos y no veo a ninguno en esta reunión de esta mañana. 2 o 3 de ellos en una ocasión en un viaje de pesca. Y se me acercaron con el tema diciendo, hermano Branham, ¿no es usted el Mesías ungido, el Cristo? Y puse mis brazos alrededor del cuello de ambos hermanos, o de todos ellos, y dije, hermanos, tanto como he tratado de ser un verdadero siervo de Cristo, yo no quisiera que ustedes dijeran una cosa como esa. Y si alguna vez eso fuera dicho de mí, entonces dejaré el campo con una conciencia limpia. Y ustedes, quienes hacen eso, serán responsables por toda alma que yo hubiera salvado durante ese tiempo. ¿Ven? Por sacarme del campo. Y pensé que eso se terminó. Y pensé que eso terminó el asunto. Y lo oí unas cuantas veces más, pero no fue así. Y el otro día en Canadá, un hermano me mostró una tarjetita, una cosa que él llevaba en su bolsillo. Decía, William Branham es nuestro Señor. Bautizando en el nombre de William Branham. En agua, ¿no? Eso es una locura, pero de esas descabelladas. Nunca vayan ustedes a dejarse hacerse nada de nadie, una cosa de estas. Si hubiera sido un enemigo, si hubiera sido mi enemigo, yo hubiera sabido que era una broma. Pero un precioso y amado hermano llegó para confesar sus pecados y sus errores y expresar su fe en mí como si yo fuera Jesucristo. Y tengo cartas en casa y llamadas desde Chicago y diferentes lugares preguntándome si yo creo ese dogma. Y tengo toda clase de cartas que han llegado en los últimos días y llamadas de diferentes lugares, pues diciendo que yo era Cristo. Hermanos, esa es una mentira horrible, vergonzosa, impía del diablo. ¿Ven? Vean, yo soy su hermano. Ahora eso echaría a cualquiera del campo. Eso haría a cualquiera que ama a Cristo huir por eso mismo. O sea, vieron tanto a Dios en él que no hicieron distinción del velo y del que estaba dentro. Pero bendito William Soto Santiago, que logró mostrar su segunda venida en las dos partes, dentro de ese mensajero y luego pasando al quinto Elías. ¿Ven ustedes la diferencia?
Por eso usted no puede adorar el velo de carne, sino el que está dentro. Ese era el ángel del pacto. Está claro que cuando Jesucristo descendió por segunda vez, en la primera parte trajo el nombre. ¿Quién lo dice? William Soto Santiago, una y muchísimas veces. Que el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, nos bendiga en esta noche. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago, porque esta palabra está muy demasiadamente clara. Para la gloria de Dios, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén.